Don Pedro, buenos días. Nuestro Dios Todopoderoso le bendiga y le guarde junto a su familia. Por la misericordia de nuestro Dios, don Pedro, paso ahora sí a responder a la inquietud que usted me hizo saber. Y para ello, como este audio, si Dios lo permite, lo escuchan, algunos hermanos, otras personas, en fin, no sé hasta dónde alcanza, hasta dónde llega, pero lo que sí es cierto es que esta enseñanza, las correcciones que por la misericordia del Señor Jesucristo hago, las aclaraciones, la enseñanza, en fin, se comparten. Entonces leo su inquietud. Dice usted, abro comillas, apreciado amigo Edgar, tengo una pregunta. Cuando en la Biblia se hace alusión a la palabra Señor, esta aplica para Dios. Y cuando se menciona al Señor Jesús, ¿está en iguales condiciones? Es decir, me explico, si yo digo Señor Jesús, ¿estoy refiriéndome como Dios o simplemente como el Señor normal? Le hago esta consulta porque le he oído al famoso cura Toro la expresión haciendo ver que María es la madre de Dios, aplicando la cita de Lucas. ¿Quién soy yo para que me visite la madre del Señor? Entonces él deduce que como el Señor es Dios, entonces María es la madre de Dios. Cierro comillas. Hasta aquí su consulta. Sin embargo, me dice, bueno amigo, buen día y discúlpeme tanto molestarlo. Don Pedro, yo le he dicho también en varias ocasiones, gloria a Dios, que para mí no es una molestia de ninguna manera y en ningún momento que me hagan una consulta acerca de la Escritura, porque para eso estoy puesto, para explicar, para corregir, para redarguir, como dice la Escritura ya en segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 y dice en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado, don Pedro. Esto es lo que no entienden algunos hermanos míos queridos, que se dedican también a enseñar, que debemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Y la mejor obra es la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esta enseñanza es para salvación, para vida eterna. Y si no estamos enteramente preparados, en lugar de vida podemos llevar a muerte. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Entonces, por ello, esta aclaración que voy a hacer, esta explicación, esta enseñanza, para que le quede claro a don Pedro y a todos los que la escuchen. Porque lamentablemente, así como el cura Toro, que no es del cura Toro, eso es doctrina católica en general, no solamente el cura Toro, ellos pervierten ese versículo, la enseñanza de ese versículo de Lucas 1:43, porque usted menciona a Lucas, pero no da la cita. Vamos allá. El real mensaje de ese versículo cuando dice, vamos a leerlo desde el 41 para entender el contexto. Visita María a Elizabeth que estaba en embarazo. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dice la escritura desde el verso 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, o sea, Juan el Bautista, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ojo, esto, Elizabeth llena del Espíritu Santo pronuncia las siguientes palabras, y dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí es donde está esa inquietud, porque el catolicismo romano, en este caso personificado, reunido en el cura Toro, que porque Elizabeth llena del Espíritu Santo dice así aquí, ¿por qué me concede esto? Que la madre de mi Señor. Entonces, como hay algunos textos en la palabra de Dios
que al Padre se le llama Señor o se le llama Dios, entonces interpretan, sin tener en cuenta todo el contexto de la Escritura, que María es la Madre de Dios. O sea, le dan el significado a esta palabra aquí en este versículo, Señor, le dan el significado de Dios cuando no es así, don Pedro. Y lo vamos a explicar, pero para ello, volviendo allá a 2 de Timoteo 3:16, tenemos que estar preparados. En esta preparación incluso debemos escudriñar el lenguaje, el idioma en que fueron escritos los diferentes libros o cartas del Nuevo Testamento, el griego. Porque lamentablemente la gran mayoría de quienes enseñan el Evangelio no le da importancia. Y algunos llegan también a rechazar este conocimiento y a quienes de manera cuidadosa si miran en este idioma el uso y significado de sus vocablos. ¿Para qué? Pues para procurar entender el real y verdadero mensaje del Evangelio, porque es este desconocimiento el que lleva a la interpretación arbitraria, a la interpretación personal y por ello a que se tuerza al antojo de cada cual el verdadero mensaje en las Escrituras. Entonces para empezar a aclarar este asunto, vamos a conocer el vocablo en griego para la palabra Señor que se escribe aquí en español. Gloria a mi Dios. Para esa palabra Señor, en español, en griego se usa el vocablo kurios. Vamos acá a la transliterada. Kurios, que es el número Strong, lo consiguen con el G2962. ¿Qué significa kurios en griego? Ojo, como primera acepción, supremacía, no deidad. Aunque en algunas partes de la Escritura, de acuerdo al contexto, se usa también para deidad. Pero, repito, en primera acepción es supremacía, o sea, supremo en autoridad. Y por eso, por implicación, Señor, como título de respeto, porque una persona que tiene autoridad, que es supremo en autoridad, un jefe, en fin, se le dice Señor, por respeto, como título de respeto. Entonces, esta palabra kurios significa supremo en autoridad, por implicación Señor, como título de respeto, soberano, dueño, incluso amo, ungido. También en la Escritura se usa Dios, en algunos versos de la Escritura. Gloria a Dios. Pero para Dios como tal, Espíritu, no se usa esta palabra, este vocablo kurios. Se usa el vocablo Deus, que en los números Strong corresponde al G2316. Vamos a ver un texto, vamos a ver un ejemplo. Gloria a Dios. Vamos a Mateo, gloria a Dios, 3:16. Ojo, Lucas 1:43, repito que se usa el vocablo kurios, 29:62. Kurios, que significa supremacía, Señor, soberano, dueño, amo. Vamos entonces, Mateo 3:16, para darnos cuenta la aplicación del otro vocablo para la deidad. Dice la Escritura, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Cuando se habla del Espíritu de Dios, el Padre, el único Dios, se usa el vocablo, repito, Deus, 23:16, que significa deidad, específicamente con otro vocablo, con el 3588, la divinidad suprema. Solo que también, repito, por tener supremacía, ¿quién más que Dios? Pues se le puede decir también Señor, pero no se puede decir o creer que porque en un verso encontramos la palabra Señor, necesariamente
se aplica como Dios, no, sino como ya lo dijimos, con autoridad, como dueño, como amo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué al Señor Jesucristo en algunos versos de la Escritura sí se le aplica esta palabra Deus? Vamos a 1 de Juan, gloria a Dios. 1 de Juan, capítulo, una de las más usadas por la doctrina unicitaria, capítulo 5, verso 20. Gloria a Dios. Dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios, aquí, nuevamente, como se está hablando del Padre, se usa, repito, el vocablo Deus en griego, el 23:16. En toda parte de la Escritura que usted encuentre la palabra Dios, Dios, encontrará, nunca encontrará el vocablo Curios, siempre encontrará el vocablo Deus. Entonces aquí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Cuando la Escritura dice aquí, estamos en el verdadero, se está refiriendo al Hijo. Por eso continúa diciendo, en su Hijo Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí, cuando habla de que es el verdadero Dios, el Señor Jesucristo, ahí sí se aplica, ahí la Escritura sí traduce, sí usa, el vocablo Deus. Pero eso lo vamos a explicar por qué, bendito mi Señor Jesucristo, para dejarlo claro. Este es el verdadero Dios. Si usted va a una Biblia transliterada, va a encontrar allá el G23:16. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios. Pero ¿qué pasa? No el Hijo de María. No el Hijo de María. ¿Por qué? Vamos a Juan 4:24 para empezar a entender, para empezar a aclarar llamémoslo así, este meollo. Juan 4:24 dice la Escritura, gloria a Dios, Dios es espíritu. Vuelvo y repito, aquí se usa el vocablo Deus. Dios es espíritu. Dios no es carne. Por eso allá al Hijo de María no se usa el vocablo Deus, sino se usa el vocablo Curios, porque el que iban a hacer era un hombre donde sí iba a morar el Deus, o sea, el Espíritu de Dios. Dios es espíritu, Dios no es hombre. Por eso allá en Job, vamos a Job, gloria a Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Job, capítulo 9, vamos al verso 32. Dice ahí, hablando de Dios, dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Lo dice el libro de Job. Dios no es hombre. El Señor Jesucristo fue hombre, Hijo de María. Job, porque no es hombre como yo, o sea, refiriéndose a Dios. O más claro todavía, en Números, capítulo 23, vamos al versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es carne. El Hijo de María, sí. María tuvo ese tabernáculo en el que iba a morar el Padre. Por eso las palabras del Señor Jesucristo en su carne eran así o fueron así. Juan 14, gloria a Dios. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, moraba en el Señor Jesucristo. Y por eso allá, cuando se usa el vocablo
Dios, para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo, dice así. Vamos allá a Mateo 1:23. Gloria a Dios. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí sí se usa el vocablo Dios. El 23:16, no curios. ¿Por qué se dice? Porque Emmanuel es traducido es Dios con nosotros. O sea, no que el Señor Jesucristo, el Hijo de María, la carne fuera Dios, sino que en Él iba a morar, como ya lo leímos, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué entonces, bendito mi Señor Jesucristo? En algunos textos, como en Juan 5:20, vamos a Hebreos 1:6. ¿Por qué en algunos textos sí se le llama al Señor Jesucristo Dios con el vocablo Dios? Vamos allá a Hebreos, gloria a Dios, capítulo 1, verso, vamos a ver si lo leemos desde el 1. Dios, o sea, Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ojo, al Señor Jesucristo, Dios el Padre lo constituye heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién? El Hijo. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ojo, llegamos a donde quiero hacer énfasis. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo, dice, a este verso era que quería llegar, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea que el Señor Jesucristo es Dios. Pero lo que ha mezclado, ha pervertido el catolicismo romano, es que hacen Dios al Hijo de María, cuando el Hijo de María no es Dios. Bueno, ¿cómo es esto? El Hijo de Dios siempre ha sido Dios, se despojó de su deidad, por eso cuando vino y se encarnó, hablaba del Padre y siempre hablaba, el único bueno es Dios. Él se hizo hombre. Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, porque su humanidad la recibió de María, pero la paternidad era del Espíritu. Y repito, Él actuaba en el cielo como Dios, pero se despoja de su deidad. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre Celestial, le dio a Él todas las cosas, le sujetó todas las cosas, le dio toda autoridad. Él es Dios sobre todos. Pero se despoja, por eso dice allá en Filipenses 2, vamos a Filipenses, para terminar de entender esto. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo con esto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él tenía toda autoridad en el cielo antes de venir y hacerse hombre. Él siempre ha sido el Hijo. En Él siempre ha habitado la plenitud de la deidad. ¿Ve? Pero Él se despoja de eso. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ve? Cuando Él resucita, gloria a Dios, bendito mi Señor Jesucristo. Qué bonito recorrer las Escrituras de esta manera. Vamos allá a Romanos. Cuando Él resucita, retoma aquella condición de la cual se despojó su deidad. Y por eso es que
Algunos no entienden, bendito mi Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo dice acá en la carta a los Romanos capítulo 7 verso 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, el que fue crucificado, sacrificado, que murió para darnos la libertad, para darnos el perdón, la salvación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Por eso hablé de libertad, para darnos la libertad de la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Pero ojo con lo que sigue aquí, don Pedro: para que seáis de otro. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pero yo de qué otro voy a ser si yo soy de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que para que seamos no del que murió en la cruz, no del Hijo de María, sino del resucitado. Porque el Hijo de María era hombre, carne, no Dios. El resucitado es Dios. Por eso le decía, cuando el Señor Jesucristo viene, se manifiesta en carne, se despoja de su deidad, se hace hombre. Por eso dices, se hace humilde, se hace siervo. Pero cuando resucita, retoma lo que había dejado. Y por eso Pablo lo dice aquí: así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lamentablemente, repito, el catolicismo romano sigue viendo al Hijo de María y le llama Dios. Y lo más tremendo es que a la doctrina unicitaria le pasa lo mismo. Y a muchas congregaciones, la inmensa mayoría, creo yo. Cuando digo creo, puedo equivocarme, obviamente, no aseguro. Pero la inmensa mayoría de las denominaciones, de las congregaciones, siguen en el Hijo de María. Y el apóstol Pablo nos dice: mediante el Hijo de María morimos a la ley, recibimos la salvación, la libertad. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 7, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y por eso hay una escritura que dice que nosotros también ya no vemos al Señor según la carne. No podemos seguir viendo, bendito mi Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo según la carne. Entonces, esto hay que entenderlo, conocer, si es posible, el lenguaje en el que fue escrito el Evangelio, el griego, el hebreo. Entender, no sacar de contexto, entender que la palabra curios se usa como autoridad, no como deidad. Y para deidad sí se usa el vocablo Deus. Pero repito, curios es supremo en autoridad, dueño, amo. Es como si hubiera dicho allá, vamos allá a Lucas nuevamente, Elizabeth, que bien podría traducirse así: ¿por qué se concede esto a mí, que la madre de mi amo, la madre de mi Señor, la madre de... a ver, ¿qué otro es? Gloria a Dios. La madre de mi soberano, la madre del ungido, vengan a mí. Pero jamás, jamás, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Dios venga a mí? Eso es una interpretación del catolicismo romano. Esa es una interpretación. De otra manera, claro, me imagino que ellos querrán cambiar incluso la Biblia para colocar ahí el vocablo G2316, Deus, para que diga: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Dios? No, Señor, la madre de mi Señor. Señor Jesucristo, como profeta en la tierra, los hombres se acercaban a él: Señor, Señor. Y ahora viene a mi mente, volviendo al tema de cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios en el cielo, se despoja de su deidad, viene, se hace hombre. Y como hombre le dijeron a él: maestro bueno. ¿Y qué dijo él? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno, Dios. Jamás en las Escrituras encontramos que él se haya hecho Dios. Siempre hijo de Dios, siempre hijo de Dios. Mi padre, mi padre, mi padre. Hablaba del Padre, del Dios verdadero. Pero cuando ya es resucitado, vamos a esa escritura, bendito mi Señor Jesucristo. Ya resucitado, hubo alguien que lo llamó Dios y él no lo corrigió.
y él nos lo reprendió. Yo creo que con esto terminamos. Bendito mi Señor Jesucristo. En la carne le llamaron bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Pero ya resucitado. El apóstol Tomás, que no había creído en su resurrección, le llamó Señor mío y Dios mío. Eso lo encontramos en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. ¿Y acaso el Señor Jesucristo le corrigió? Y ahí la Escritura usa los dos vocablos. Vaya a una Biblia transliterada y verá que cuando dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, usa el vocablo 29:62, curios, Señor mío y Dios. Usa el vocablo Deus, 23:16. ¿Y dónde el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Dios? Era ya otro, era ya resucitado. Pero cuando estaba en la carne, repito, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Antes, por el contrario, le dice aquí a Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una cosa, y eso hay que dejarlo claro, don Pedro, y con esto termino. Una cosa es el Hijo de María, donde moró el Padre, el Señor Jesucristo, porque era el ungido de Dios, murió en la cruz. Murió. ¿Quién dijo que Dios puede morir? Murió. Fue tentado en todo, pero sin pecado. El mal no puede tentar a Dios. Entonces una cosa es el Señor Jesucristo que murió en la cruz y otro el que resucitó, como nos lo dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos en el capítulo 7, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Espero que le haya quedado claro este punto, y si aún le surge alguna inquietud, usted sabe, don Pedro, que por la misericordia de mi Señor Jesucristo, mientras Él nos dé entendimiento, mientras nos dé salud, estaré presto para responder a cualquier inquietud suya. No creo que quede algo aquí para, aunque tenía muchas escrituras aquí, para mostrar el uso en la palabra de Dios de esos dos vocablos, el vocablo curios y el vocablo deus, pero creo que ya no sea muy necesario. Yo creo que con esto quedó claro. Señor Jesucristo me le bendiga y me le guarde a usted, a su familia.